Muy buenas noches. Hoy tenemos una sesión especial. Entonces, señor secretario encargado, por favor, el orden del día. Sí, señor presidente. Sesión especial, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 17 de agosto del 2017, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, presentación del libro Historia de las vasculitis primarias, académico doctor Antonio Iglesias. Tercero, comentario, académica doctora Samantha Adriana Rojas Villarraga. Cuarto, copa de vino. Leído el orden del día. Gracias, señor secretario. Creo que hay unas comunicaciones para esta noche. Hay una proposición que dice: la Academia Nacional de Medicina lamenta profundamente el fallecimiento del señor académico miembro correspondiente, doctor Edmond Chediak, ocurrido el día 12 de agosto, nacido en Ibagué con ascendencia libanesa. Fue odontólogo de la Universidad Javeriana, especialista en oncología oral. Desarrolló la mayor parte de su vida profesional en el Instituto Nacional de Cancerología, 1960-2002. Allí fundó el Departamento de Odontología, profesor en las universidades Javeriana, El Bosque y la Nacional. Fue condecorado con la placa de plata por la Federación Odontológica Colombiana. A su vez, el Instituto Nacional de Cancerología le otorgó el Botón de Oro. Fue miembro de la Academia Nacional de Medicina de Cartagena. Entre los libros publicados se destacan Manual para Odontólogos, 3 médicos árabes, breve historia de la oncología. La Academia deja constancia de este acto dedicado a su memoria, en el cual se han exaltado las virtudes ciudadanas y la contribución científica del ilustre desaparecido, y acompaña en estos difíciles momentos a su distinguida familia. Bogotá, 17 de agosto del 2017, Germán Esguerra Villamizar, presidente, David Vázquez Aguad, secretario. ¿Se aprueba la proposición? Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos la presentación del libro de Historia de las vasculitis primarias. Pues es un nuevo libro que nos presenta el doctor Iglesias. Todos conocemos las virtudes como escritor y también como gran médico, especialista, investigador, en fin, profesor universitario y un excelente profesional. Y hoy nos trae la última, quizá por ahora, de sus publicaciones o de sus libros. Seguro que este libro va a ser de gran importancia, no solo para él como escritor y como hacedor del libro, sino también para la academia y lo más especial para lo que es la comunidad médica en general y más los dirigidos a su especialidad. Les deseamos muchos éxitos en su libro, doctor Iglesias, y vamos a disfrutar ahorita de esa excelente presentación que muy seguramente usted hará. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, señor presidente de la Academia, doctor Germán y demás miembros de la Academia presente, Galena del Risco, mi nieta, acompaña, Adriana, Fernando, miembros de la Academia de Número correspondiente, invitados especiales. Para mí es un gran honor hablar de este tema y quiero aprovechar que está la presencia del doctor Osorio. Cuando yo era residente de reumatología, escribimos el libro Vasculitis necrotizante. Ese libro ganó el premio Salvat, creo que era el segundo premio que se estaba haciendo en Colombia, y ha sido un gran estímulo para mí seguir estudiando y ahondando más sobre los aspectos históricos. Yo voy a ponerle solamente cómo ha sido el origen de la vasculitis, y quiero insistir mucho en que la idea de este libro es que muchos de los nombres que tienen que llevan los epónimos de los que han descrito las vasculitis, realmente ellos no fueron los que describieron las enfermedades. Yo pienso que muchas dificultades tenían en la comunicación, libros, artículos en alemán, en francés, en otra parte, que era muy difícil que las bibliotecas o la gente entendiera esa parte. Yo durante mucho tiempo
cuando iba a Boston y vivía allá, yo me metía en la biblioteca de la Conway, que es una biblioteca importante. Le estaba mencionando a alguien que un 3 de julio me quedé encerrado en la biblioteca porque estaba tomando fotocopias de todos estos artículos que voy a mencionarle. Y me quedé encerrado y el doctor Valle, que es mi amigo, que yo estaba visitándolo, se dio cuenta que yo estaba tomando fotocopia. Y el tipo casi empuja la puerta y dice, él está metido allá, seguro que está allá. Y era que estaba tomando fotocopia de estos artículos de vasculitis. Es una anécdota que siempre refiero porque me pareció muy interesante mencionarla para poder conseguir estos artículos que son antiguos. Y a mí me interesa es ver los artículos originales para poder realmente uno describir las cosas como deben ser. No guiarme por lo que se menciona en los libros, porque los libros pueden decirle algunas cosas y más bien es buscar la originalidad de los artículos. Este profesor que está acá es el profesor Eric Matheson. En el año 2003 se hacía el Congreso Panamericano de Reumatología que se hizo en Aruba y Curazao porque Venezuela tenía problemas en ese momento. Y el doctor Matheson, yo edité la primera vez la charla de historia de las vasculitis en Aruba. Y él se emocionó mucho con él, con la conferencia. Nosotros siempre los latinos buscamos que nos tomen fotografía con los americanos. Y él quería tomarse fotografía, era conmigo. O sea, me llamó la atención eso porque le gustó la charla y de ahí hicimos una buena amistad. Tanto es así que hemos escrito varios artículos con él. Él es profesor de la Clínica Mayo y ese es muy importante, una persona que ha escrito los libros, ha traducido los libros del alemán porque su esposa Herta es alemana. Nosotros lo hemos invitado a los congresos, a algún congreso colombiano y ha traducido los artículos en alemán, del alemán al inglés. Afortunadamente, esa historia que narra el doctor Matheson me ha servido mucho para poder entender y comprender las imágenes y la historia de las vasculitis. Bueno, en el siglo XVI, Amati Lusitano describe la presencia de las púrpuras o las petequias. Esas petequias se asociaban usualmente con manifestaciones infecciosas de algunas enfermedades que no se entendían en esa época. Pero realmente él describe la púrpura y no sabe lo que describe. Este profesor Paul Gauthier Werlock realmente menciona un poco lo que es una púrpura palpable. Cuando un paciente tiene la púrpura palpable, quiere decir que cuando uno lo presiona no desaparece, ante una petequia que es un problema de trombocitopenia o baja de plaqueta. Y describe ese tipo de lesión. Por primera vez se describe la púrpura. No se sabía que era una vasculitis leucocitoclástica. Eso se define bien claramente apenas en el siglo XX. Pero son los primeros artículos de esa parte. Aquí voy a presentarle a dos grandes investigadores, Hipócrates de Cos y Cornelio Celsus. Numerosos y extraordinarios descubrimientos se han realizado en el transcurso de los siglos y los restantes llegarán con los hombres capaces e inteligentes, conocedores de los descubrimientos antiguos, los toman como punto de partida de sus investigaciones. O sea que Hipócrates ya pensaba que hay que llegar a la historia para poder entender las enfermedades. Ese es el pensamiento ese de Hipócrates. Y Cornelio Celso es el que describe el proceso inflamatorio. Rubore, tumor, cum calore, dolor, o sea, todos los signos de la inflamación. Mire esa imaginación de esta gente. El médico greco-romano Claudio Galeno describe los aneurismas periféricos y en el año de 1129 a.C., o después de Cristo, perdón. Antoine Saporta, en 1554, en Montpellier, describe los aneurismas sifilíticos. Y Johann Hodgson, afortunadamente pude conseguir ese libro, describe las enfermedades de las arterias y de las venas, igual que John Hunter. Aquí llegamos al siglo XVII, el libro de Morgagni, los copúrculos de Morgagni. Este es el estudio de Morgagni, este es la esfinge de él, era profesor de anatomía de la Universidad de Padua, y en el año de 1761 describe una mujer de 40 años a quien no se les palpaban los pulsos. O sea, en ese momento estaba describiendo la arteritis de Takayasu, pero a él no se le da ninguna mención como el autor o la primera descripción de Takayasu.
Las primeras luces sobre la descripción de la patología humana es basada en la evolución orgánica en el siglo XVIII. Saiz Carrero decía en el siglo XVIII que hay dos tipos de médicos: los médicos de la universidad y los rivalizados. Los primeros eran dogmáticos, racionales y escolásticos. Los segundos reciben información de otros médicos para obtener la reválida. No sé si estamos hablando de la realidad actual, pero es posible. John Hunter en Londres, este es el hospital en ese momento, miren eso, en 1794 reconoce por primera vez la inflamación de las venas y demuestra las fibras musculares de las arterias, por primera vez. Este es su libro que está descrito. Hablamos de Xavier Bichat y de Joseph Broussais. Ellos dicen, Bichat, que en París, en 1802, miren esa observación, que de 7 de 10 personas mayores de 60 años tienen depósitos en las arterias, la aterosclerosis. Y en 1833, Jean-Frédéric Losten utiliza por primera vez la palabra arteriosclerosis. Rudolf Virchow informa que la arteriosclerosis se debe a una irritación inflamatoria de la íntima, y Karl Rokitansky de la adventicia. Eso siempre Virchow y Rokitansky tuvieron mucho recelo. Hoy en día la vasculitis se puede empezar en la adventicia o en la íntima, realmente, pero la arteriosclerosis, Virchow no describió nada de vasculitis. Cuando Kussmaul y Mayer describen los primeros casos de periarteritis nodosa, él quiere atribuírsele a eso, pero realmente no describió nada de eso. Ya averiguamos muy bien y Virchow no tiene nada que ver con este tipo de temas. El único sí que habla de la arteriosclerosis que se orinaba en la íntima. Karl Rokitansky, después hablo, él sí, en su libro de las arterias, que son como 90 páginas, yo no sé cómo describía Rokitansky 90 páginas de un libro, yo conseguí el libro de Rokitansky en 1853 que se describe, algo impresionante para esa época. Vamos a llegar a esta época que es 1807 en Londres, y Robert Whelan aprende mucho de la clasificación del siglo XVII y ya se tenía información de Linneo, que es la clasificación de las plantas, y había algún médico que estaba escribiendo, Cutler, la clasificación de los problemas dermatológicos. Pero Whelan, realmente Robert Whelan, no Whelan con N, fue el primero racionalmente que describe lo que es la púrpura, las vesículas, los eritemas, las bulas, dentro de las enfermedades dermatológicas. Y esta parte que ustedes ven acá, esta página, yo tuve el libro en la mano y entonces el libro yo hice así en la Canway, lo miré así, lo volteé a la página y se estaba rompiendo. Yo dije, esto es un problema, esto es una reliquia. Entonces me dice el señor, ¿qué quiere que le tome de fotocopia? Entonces tomé esta fotocopia, que es la única que tengo de ese libro de Robert Whelan, donde están las descripciones de lo que él veía en ese momento. William Heberden es famoso en nosotros los reumatólogos por los nódulos de Heberden, de la artrosis, ¿ya? Pero William Heberden describe el síndrome de Henoch-Lane, describe la púrpura, el dolor abdominal, y en este libro, mira, la historia y la cura de las enfermedades. Me parece algo muy importante, que William Heberden es algo extraordinario, describe 2 libros que son clásicos de la medicina del comienzo del siglo XIX. Hebra y el señor, este es Rokitansky, no. Esto es un patólogo muy famoso, no me acuerdo en este momento, pero Hebra, de la primera escuela vienesa, fue el primero que empezó a describir lo que era el eritema en ala de mariposa. Pero la primera escuela vienesa tiene una característica, que José II crea un hospital que se llama el Hospital General de Viena, de 2.200 camas. 1.200 camas en ese momento en Austria, 1.200 camas, nosotros no tenemos ningún hospital de 1.200 camas en el siglo XXI, aquí en Colombia. En esa época era el hospital importante. Pero la sarna era lo más frecuente y los problemas dermatológicos, pero más era la sarna. Ahora le doy el nombre de este doctor. Este es el libro de Rokitansky.
Antonio María Matani, en 1761, en Livorno, describe una paciente con múltiples aneurismas en todo el cuerpo. Gottlieb Michaelis, en 1785, describe un paciente cuya enfermedad se inició en la niñez y tenía las arterias dilatadas en el brazo izquierdo. Pelletan describe un paciente que murió por una enfermedad arterial y se lo identificaron 63 aneurismas arteriales en París en 1810, en autopsia macroscópica, porque no era la microscopía, porque en ese momento no existía el microscopio. El patólogo que mencioné, que no me acuerdo en este momento, fue el primero que empezó a hacer los estudios patológicos en el Hospital General de Viena. Acá está el artículo de Pinger, que él es el que analiza lo que describe Rokitansky, que es la enfermedad de las arterias. Parece que Rokitansky fue el primero que describe la poliarteritis nodosa. Vamos viendo las cosas poco a poco. Vespremi y Janson en 1903, Dixon en el 8, Koch en el 17, Lang en el 14 y Lee, Joseph Lee, un profesor de patología extraordinario, informan que Rokitansky, patólogo vienés, fue el primero en describir la poliarteritis nodosa. Estas imágenes que ustedes ven acá de Wenzel Ploner era un zapatero de profesión del libro de Rokitansky de 23 años que consultó en noviembre, mire, 6 de 1948 o 1848, hay un error, por un cuadro de diarrea y dolor abdominal de 5 días de evolución. Estos pacientes morían. Y aquí está Epinger, que hace en 1887, mire cómo describe la disrupción de la lámina elástica, que es lo que se describe en la poliarteritis nodosa clásica. Esa es la descripción clásica de Pinger. Estos son, ya empezamos la historia más moderna. Estos son los libros del doctor Matheson, como ustedes ven, Matheson. Y él traduce los artículos de Adolf Kussmaul y Rudolf Meyer. Estos dos son unos personajes extraordinarios. Voy a mencionarlo. Entonces, Kussmaul y Meyer, estos son los artículos originales de Kussmaul y de Meyer. Aquí está el artículo original. Aquí es que se empieza a describir en el siglo XIX la poliarteritis nodosa. Él describe 2 pacientes. Miren lo que era importante esto. De los 2 pacientes, al segundo paciente, Landolin Face, le hacen la primera biopsia de piel de un paciente con una enfermedad. O sea, él introduce la biopsia de piel. Kussmaul elabora un endoscopio alto para mirar el estómago. Elabora el oftalmoscopio, describe la acidosis metabólica, describe lo que es el pulso paradójico. Adolf Kussmaul era un tipo extraordinario, fuera de serie. Y Meyer era un patólogo. Y el patólogo fue el primero que hace una institución de patología en el mundo para investigación. O sea, los 2 que describen este tipo de vasculitis. Esta es la vida de él, toda la foto. Todos se lo hemos conseguido, afortunadamente, podemos describirlo. Y estos son los dibujos que hacía Rokitansky para escribir el primer caso de Wenzel Plock, el paciente que tenía la poliarteritis nodosa. La palabra poliarteritis nodosa fue un cajón desastre, porque a todos los pacientes que tenían una vasculitis le decían que tenían poliarteritis nodosa, todos. Entonces hubo un problema, o sea, era poliarteritis porque comprometía todas las placas, pero siempre llamaban periarteritis nodosa, pensando que era la parte superficial de la lesión arterial. Y estas son las lesiones que describía Carnegie Dixon, que era patólogo de la Universidad de Edimburgo. Mire que aquí está describiendo la disrupción de la lámina elástica. Nos quedamos en Edimburgo del siglo XVIII. Me llamó la atención cuando estábamos escribiendo la historia del lupus, que Edimburgo de las universidades más importantes del siglo XVIII. Y ahí donde se aprende que los ingleses son cumplidos y éticos. No fue en Londres, fue en Edimburgo en el siglo XVIII, en la Universidad de Edimburgo, cuando se empezó a pensar que los ingleses eran cumplidos, que deben ser honestos, correctos. Es en la Universidad de Edimburgo en la época del siglo XVIII, a comienzo del siglo XVIII. Empezamos con la púrpura de Genochon Lane. Esto lo ven mucho los pediatras, pero nosotros vemos Chon-Lane en el adulto. Ustedes ven que la descripción se hace en 1837
Él describe la púrpura palpable y los dolores articulares, y Henoch, en estos dos artículos, en 1868 y los 74, describe los otros componentes, el dolor abdominal, la nefropatía, la lesión cutánea, etcétera, etcétera. Son los 4 signos cardinales. Glassman describe la denomina púrpura anafilotoide y Gerner describe la denomina síndrome de Henoch-Schönlein. Este es el artículo original. Ustedes ven las primeras revistas en alemán. Todo esto, yo a veces acudía a algunos amigos, profesores de alemán, para que me ayudara a traducir, y tengo un concuñado que es alemán, entonces me ayudaba también a revisar algunos artículos en alemán para poder entenderlo. Pero miren los artículos de William Osler. William Osler es un médico extraordinario que en 1894 fue el que hace el primer libro de medicina interna que se llama Principios de Medicina Interna, 1894. El libro de Osler se hizo hasta el año de 1920. Pero lo que me llama la atención es la descripción de la púrpura asociada con urticaria. Aquí está describiendo la vasculitis urticariana. Mire, dolor abdominal e inflamación, manifestaciones gastrointestinales, diarrea. Estaba describiendo el síndrome de Henoch-Schönlein. Pues no se sabía, ¿no? No se había, fíjese, esto es después del comienzo del siglo XX, no había leído ni a Henoch ni a Schönlein. O sea, describe eso. Y es el que describe 28 casos de lupus, pero de los 28 casos de lupus, muchos son vasculitis de piel. Y de todos los 28 casos, 2 o 3 son realmente verdaderos lupus, pero es el que describe las manifestaciones sistémicas del lupus. Siempre uno piensa que Takayasu es el que describe el Takayasu. Ya hemos visto que no fue Takayasu, sino Morgagni. Y ustedes ven acá este artículo de John Davy y además de esto de William Savory. Entonces, Jane Davy, médico de la Armada Británica, describe en 1839 la ausencia de pulso en los pacientes dos pacientes de 55 y 49 años. Y William Savory, aquí está el artículo, mire, en Lancet, ya describe realmente la enfermedad de Takayasu. Y no fue Takayasu, Mikito Takayasu. Takayasu no describió nada. Es algo absurdo. Aquí está Mikito Takayasu, que lleva el nombre. Es lo que pasa que estaba en el 12º Congreso de Oftalmología, el oftalmólogo, y describe la anastomosis del nervio óptico, donde cuando los pacientes que tienen Takayasu hacen una anastomosis. Entonces, por el oftalmoscopio que había descrito Kussmaul y luego Helmholtz, pues cuando empieza a mirar, eso fue lo único que describe Takayasu. Durante el congreso ese que estaba, ahí estaban Onishi y Kagashima, y dicen que estos ellos habían visto lo mismo, pero no tenían pulso los pacientes. O sea, cuando uno examina a un paciente, uno tiene que examinar los dos pulsos así. No puede examinar el pulso derecho y el izquierdo no lo examina. Es un mal examen clínico. Uno siempre tiene que enseñarle a los residentes que uno tiene que examinar los dos pulsos. Porque si usted examina uno, se le puede pasar un Takayasu del lado izquierdo. Y si examina este de aquí, lo puede detectar. Entonces, la única forma de detectar el Takayasu en forma temprana es realmente examinando los dos pulsos. Y ahí uno puede, y así hemos diagnosticado Takayasu en Colombia. Y en ese momento, podemos subir un poco acá. Yo tenía unos casos de Takayasu y este profesor, no sé, alguien me recomendó a mí y yo viajé a Tokio y presenté los Takayasu de Colombia. Y este es el profesor Fujio Numano. Ya murió, Fujio Numano resolvió todo el problema del Takayasu. Y él clasifica el Takayasu de 1 a 5. Con el doctor Carlos Caña y un grupo de médicos de Colombia, lo que podíamos detectar, describimos el Takayasu en Colombia en 2 tipos. Tipo 1 y tipo 5 como los japoneses. O sea, nosotros en el Takayasu nos parecemos a los japoneses. Los coreanos son diferentes. Los de la India tienen Takayasu tipo 4, que son la hipertensión arterial importante porque compromete las arterias renales. Y otros tienen compromiso más
del tipo 2, otros del 3. Los mexicanos, como nosotros, tenemos todos los tipos de Takayasu, pero el más frecuente en Colombia es el tipo 1 y tipo 2, o sea, arco óptico o todo el sistema óptico comprometido, todo el vaso, todas las arterias comprometidas. Esos son los casos nuestros. Con la doctora Marcela Salazar y el doctor Edmond Yunis describimos un alelo amerindio, un alelo amerindio que es el único que se ha descrito asociado al Takayasu, el HLA-DR9 con Takayasu. Y los mexicanos, el doctor Julio Granados también ha hecho algunas descripciones con Pedro Reyes del Hospital de Cardiología de México. William Kakamise y Kunio Okuda introducen el término Takayasu. Ellos son los culpables de que se denomine así. Entonces no se debe denominar así. Otro problema acá, la enfermedad de Wegener. Wegener no describe la enfermedad. Miren toda la secuencia de las descripciones. Desde 1851, Ketz hasta Vinnie Barter. Estos son muy importantes, son dos hermanos, Alexander y Félix Vinnie Barter. Aquí está definida la enfermedad de Wegener, endoflebitis y endoarteritis. La enfermedad se debe de llamar de Vinnie Barter, no Wegener. No te escribió, ahora tiene su importancia. Esta es la tumba de Vinnie Barter, ese es el libro del doctor Fujio Numano que escribió también la enfermedad de Wegener en Japón. Y así eran los dos hermanos. ¿Y quién fue el que operó a Félix Vinnie Barter? El profesor Billrock. En esa época Billrock era un cirujano muy importante, ya conocido, y opera a él porque ya tenía una trombosis arterial. Entonces, este doctor que está acá, Meyer, es que dice que estos pacientes con Wegener tienen trombofilia. La primera vez que se utiliza la palabra trombofilia la hace el doctor Meyer. Y acá está el doctor Ray, que decía que el cigarrillo era muy importante en los pacientes con enfermedad de Wegener. Y luego Wegener sí describe 12 artículos. Es el que difunde la enfermedad, la hace conocer, las descripciones son espectaculares y la denominación se llama enfermedad de Wegener. Pero realmente debe ser de Vinnie Barter. Ya empezamos el siglo XX y se conocían estas imágenes destructivas. Usted ve que son tumores de la línea media. Son tumores de la línea media y esto no veía ninguna clasificación hasta que llega este artículo de Gottman y Schur, vean, Jacob Schur de Nueva York, y empiezan a describir el Wegener en el 54. Pero previamente, Heinz Klinger en Berlín en 1931 describe un paciente médico de 70 años con nefropatía, artritis y sinusitis crónica. Ya está describiéndola, igual que Robert Rosle. Lo que pasa es que Klinger fue a Alemania y en el Hospital Charité de Berlín empezó a hablar de lo que era la enfermedad de Wegener. Y entonces ahí estaba el doctor Wegener, Wegener, no estoy hablando de Wegener, sino de Wegener. Y Wegener sí vio unos pacientes y lo describe muy bien y lleva el apónimo. Pero Wegener parecía que estaba metido dentro del ejército alemán con Hitler. Y entonces Daniel Wallace encontró el dossier del doctor Wegener. Y el doctor Eric Matheson, realmente una persona muy estricta, le quitó el nombre de enfermedad de Wegener. Ahora se llama poliangeitis granulomatosa. ¿Ya? Pero, es decir, rebatió todo. A mí me envió el doctor, yo conseguí el dossier de Wegener, realmente un dossier impresionante donde uno se ve, y aquí está la firma de todo esto, ahora les muestro, y este era el alemán, Martin Stendler, en los cuales Wegener trabajaba con ellos, y el tipo participó en esos como un genocida. Entonces se le quitó el nombre de enfermedad de Wegener, realmente. Pero cuando yo estudiaba en la Facultad de Medicina siempre nosotros veíamos y escuchamos al doctor Libo. Entonces Libo clasificaba el Wegener en localizado y generalizado. Yo decía, pero es que yo no veo ningún Wegener localizado. Yo nunca he visto un caso del Wegener localizado y siempre insisto que para mí eso no existe. Pero siempre Carrington y Libo, como unos tipos muy importantes, siempre decía Wegener localizado. Hay lesiones granulomatosas que pueden ser localizadas al apéndice, al útero,
a la glándula mamaria, pero no es un Wegener, es una lesión granulomatosa localizada, pero no es una enfermedad de Wegener localizada. O sea, para mí eso no existe. Y además no se asocia ni con un CEANCA, ni con un anticuerpo contra las proteinasas o la mieloperoxidasa del neutrófilo. No existe eso. Entonces, para mí no existe Wegener localizado. La historia de la arteritis de células gigantes es muy interesante, porque mucha gente de Europa llegaba a la Clínica Mayo, a Rochester, a Minnesota, a esos sitios. Y ahí se concentraba mucho la población blanca americana, y en la Clínica Mayo, Jim Hunter hizo un trabajo muy extraordinario donde empezó a organizar todo lo que es la arteritis de células gigantes de allá, porque es una arteritis que compromete a personas mayores de 50 años. El Takayasu compromete gente joven, de origen amerindia. Por eso se ve muy frecuentemente en México, en Colombia y en algunos países. La arteritis de células gigantes se ve en los países nórdicos y en caucásicos. Es un problema hay que hacer el diagnóstico rápido, porque un paciente que puede consultar por claudicación del maxilar puede tener una neuritis óptica y puede quedar ciego. Entonces el diagnóstico tiene que ser rápido de la arteritis de células gigantes. Nosotros no hemos visto arteritis de células gigantes. Tenemos 2 o 3 pacientes que es lo que yo he visto después de recuperar todas las vasculitis que se han hecho en Colombia y en Latinoamérica, porque con los residentes, Paola Coral y muchos muchachos, revisamos hasta la biblioteca de todas partes y revisamos la vasculitis en Latinoamérica y la vasculitis en Colombia de los primeros casos, de los cuales el doctor José Félix Patiño en el año 48 describe el primer caso de Wegener. Fíjense. Entonces no encontramos lo que se llama arteritis de células gigantes, muy escaso. Tampoco polimialgia reumática, son dolores que se ven en los miembros de la cintura pélvica o en el hombro, etcétera, se sienten cansados con la sedimentación acelerada en este momento. Uno puede sospechar eso, pero puede confundirse con una artritis de inicio tardío, con otros síndromes, con problemas paraneoplásicos, etcétera. Pero no vemos con frecuencia polimialgia reumática, o no la detectamos o consultan a otras personas y no nos llega, pero en general no vemos. Pocas publicaciones en Colombia existen de polimialgia reumática, pero la primera arteritis de células gigantes, muy interesante porque el profesor Jonathan Hutchinson, que era uno de los médicos más importantes de Inglaterra, él trabajaba y el portero, al ponerse el sombrero, le dolía las arterias temporales. Entonces Hutchinson describe esa parte, si el paciente tenía la arteria dura. Ahí empieza a describirse la arteritis de células gigantes, y Bruce describe la gota senil reumática. En el siglo XVIII y siglo XIX a todos los problemas reumáticos lo llamaban gota. Gota hipertrófica era la artrosis, gota asténica la artritis reumatoide, y la gota senil era la polimialgia reumática, la arteritis de células gigantes. Pero estos 3 médicos de la Mayo Clinic, Horton, Magat y Brown, describen la arteritis de células gigantes porque todos los pacientes llegaban del norte de Europa a ese sitio. Entonces la Clínica Mayo tiene la gran experiencia en el área de las vasculitis, por eso el doctor Matheson es de la Clínica Mayo, entonces tiene toda la experiencia y el bagaje para poder escribir esto. Llegamos a Frederick Waterville, la poliangitis microscópica. Ese artículo no se conocía, estaba desaparecido. Y el doctor Matheson encontró el artículo, que es este que ustedes ven acá. Ahí el doctor Waterville describe 2 pacientes con poliangitis microscópica. Eso hay que hacerlo diagnóstico rápido, porque estos pacientes pueden producir un síndrome de pulmón-riñón muy agresivo y el diagnóstico tiene que ser rápido. Cuando hay un síndrome de pulmón-riñón, hemoticia, hematuria, etcétera, con lesiones de piel, púrpura palpable, dolores articulares, etcétera, es muy importante hacer el diagnóstico. Pero en la década del 90, 94, la polimialgia reumática, el síndrome de Church-Strauss, la poliangitis granulomatosa o granulomatosis de Wegener, un grupo de alemán como Kallenberg empezó a asociar, ver qué pasaba con esta vasculitis y observaba que se la asociaba a el ANCA, que se habían descrito en el año de 1965.
Entonces, ANCA positivo, el C-ANCA y el P-ANCA. C-ANCA es citoplasmático y el P perinuclear. C-ANCA se asocia a poliangiitis granulomatosa y el P-ANCA a la poliangiitis microscópica. Y en algunos casos de ANCA se puede asociar al síndrome de Chur-Strauss. En cambio, la poliarteritis nodosa no se asocia a ningún ANCA. ¿Ya? Pero usted trata a un paciente con poliarteritis nodosa y usted lo puede curar. Los pacientes, eso se puede hablar uno que se puede curar la poliarteritis nodosa. Las otras no sé. Entonces, en el año 49, dos, Bainbridge y Dodson, se dan cuenta que es un grupo de pacientes que llamaban poliarteritis nodosa, no tenían lesión, sino una lesión microscópica. Y empezaron a clarificar la poliangiitis microscópica y la poliarteritis nodosa, pero en ese artículo no se dieron cuenta. Empezó a describirse bien eso la doctora Caroline Savage, que empezó ya a presentar los casos en Inglaterra como poliangiitis microscópica. Aquí llegamos a dos grandes médicos también, Jacob Schur y Lot Strauss. Ellos describen el síndrome de Chur-Strauss. Estos pacientes tienen antecedentes de asma, de rinitis alérgica, de atopia. ¿Ya? Y Lannan, con el doctor Graham Hughes, describen cómo evolucionan los pacientes con esto, porque tienen asma y eosinofilia periférica, pero empiezan a tener neuritis periférica, infiltrados pulmonares, dolores articulares e infiltrados cutáneos, etcétera, y aparece la enfermedad. Pero vean ustedes que esa enfermedad no la describieron ni Schur ni Strauss. En 1923, William Opul en San Francisco describió un paciente de 38 años que murió después de una historia de 6 meses de evolución de dolor abdominal, sudoración nocturna, y en la autopsia se encontraron nódulos granulomatosos en pericardio y peritoneo, además de infiltración eosinofílica en los bronquios, tejido pulmonar, riñón, arteria y vena. Sadao Tani en 1924 también describe eso, y él trabajó con Klemperer, y son los que definen lo que es la enfermedad del colágeno en 1933, un tipo que se emigró de China y llegó al hospital Monte Sinaí en Nueva York. También Rockman y Green describen el 39, todos estos son autores que antes de estos dos describen el síndrome de Chur-Strauss. La enfermedad de Kawasaki lo describe Tomisaku Kawasaki, eso se lo ven más los pediatras, pero se describe muy bien, aquí se han visto casos. Muy característico es la descamación en la punta de los dedos de las manos y los pies, la lengua afuera, los problemas oculares, y en ese momento, cuando se describe la enfermedad, se le daba tratamiento con corticoides, y los pacientes hacían aneurismas coronarios, y los niños se morían realmente con problemas cardíacos importantes. Hoy en día ya se conoce. Otra enfermedad, la enfermedad de Besek, que no la describe Besek, la describe Adamantiadis y Desmond Odofi. Estos pacientes pueden ser problemas a veces pulmonares, arteriales y pulmonares, que son importantes. Y esto no tiene nada que ver con eso. En el año 49, Frank Dixon y Vázquez describen lo que es el concepto de enfermedad del suero. Usted sabe que antes se le aplicaba albúmina, los experimentos se hacían con albúmina, se lo inyectaban al caballo y observaba que al 10º día se producía glomerulonefritis, artritis y vasculitis. Y así se empezó a explicar en la patogénesis de la vasculitis que podía ser un problema de enfermedad del suero relacionado con esto. Pero esta doctora, la doctora Perla Sick, fue la primera que hace la primera clasificación que ustedes ven acá en 5 tipos de vasculitis. Mire que nada más existía la arteritis temporal, la periarteritis nodosa, la arteritis reumática, la angeitis granulomatosa alérgica y la angeitis por hipersensibilidad. Eso era lo que existía. Pero la doctora Perla sí tiene una cosa muy importante, que describe que las vasculitis se pueden clasificar en pequeño, mediano y gran calibre. Eso es autoría de la doctora y ella revisó todos los estudios que se habían hecho hasta el año 52 y 53. Nuestro profesor Donato Alarcón Segovia, cuando era fellow de la Clínica Mayo, con el doctor Brown, que era el patólogo, ve y revisa más la literatura. Y ahí incluye granulomatosis de Wegener, incluye Takayasu, incluye síndrome de Chur-Strauss en su clasificación.
Él hace 3 clasificaciones en el 77 y en el 78 y hasta en el 81 también hace. Y esta es la clasificación del profesor Lee, que ya también murió, el doctor Alarcón murió en el 2004. Y él hace una cosa muy importante, el aporte de Lee, que es la vasculitis asociadas a infecciones, que es algo muy importante porque esos pacientes que tratamos, que pensamos que es vasculitis y no mejoran, pueden ser que están infectados. Entonces uno tiene que pensar en esa posibilidad. Y esta, la última, que es Janet y Fall, donde ustedes ven la clasificación que está en grandes vasos, que es arteritis temporal y Takayasu, mediano calibre, para arteritis nodosa y síndrome de Kawasaki, la pequeño calibre, poliangiitis microscópica, Wegener y Church-Strauss, síndrome de Henoch-Schönlein, púrpura esencial y la crioinmunoglobulinemia. El tratamiento. Así también empieza el tratamiento en la Clínica Mayo, porque cuando se descubre la cortisona, se empezó a utilizar toneladas de cortisona en los pacientes con artritis reumatoide en septiembre de 1949. Y acá Wagenstone y Poley, que fue uno de los que describen la cortisona, empiezan a tratar los pacientes con cortisona con la periarteritis nodosa, que se sigue denominando así en esa época, y Anthony Fauci en el año 73 introduce la ciclohofamida. Estos 2 medicamentos nos han ayudado para resolver muchos de los problemas de las hasta recientemente cuando se empieza a utilizar la terapia biológica para algunos casos de vasculitis, C-ANCA, P-ANCA y arteritis de Takayasu. Este es el artículo clásico de Ben de Fauci y él heredó todos los pacientes de Sheldon Wolf del Instituto Nacional de Salud. Y aquí está el doctor Bacon, el doctor C. Kallenberg, Bacon, Jim Honder, Paul Bacon, Lloyd Glivan, un tipo extraordinario también, y el profesor Gross de Alemania, donde describen el BVAS, o sea, los índices de actividad de las vasculitis, donde se describe cómo son las actividades de la vasculitis, uno las clasifica para ver cómo está el daño del órgano, etcétera, etcétera, pero es un índice que para usted llenarlo se demora como 1 hora y media, entonces no es muy funcional. Así pues les hemos llevado a través de la historia, recordando cómo se originaron estas enfermedades, y el propósito es cambiar esos nombres. De la gente que no merece los nombres no tienen por qué estar ahí, hay que hacerle un reconocimiento, pero hay que ponerle la historia para describir verdaderamente las enfermedades como deben ser, y no alguien que tiene un nombre que no ha descrito la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iglesias. Evidentemente nos mostró la historia de toda esta patología desde años muy anteriores, y pensaba yo, usted ha tenido que investigar mucho, y seguramente yo no creo que fue un solo día que se quedó en la biblioteca allá encerrado, sino tuvo que haber sido muchos días, porque de acuerdo con la investigación fue muchos libros y muchos artículos que tuvo que investigar, y mucho que leer, y mucho que coordinar, y mucho que comparar y en fin sacar la verdad acerca de esto. Bueno, ahorita tenemos un comentario, comentario es por la académica doctora Samantha Adriana Rojas Vicharaga. Doctora, entonces, por favor, su comentario. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Saludo y agradezco a los miembros de la honorable Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina por considerarme para realizar el comentario de esta noche, y agradezco especialmente al doctor Antonio Iglesias por invitarme igualmente a realizar este comentario. Es un honor el poder realizarlo, y a su vez un orgullo el poder comentar tanto sobre su contenido, así como sobre quien lo ha tan excelentemente desarrollado. Extiendo igualmente un saludo a todos los miembros de la Academia y a todos los asistentes que nos acompañan. El doctor Antonio Iglesias, conocido por muchas generaciones de médicos y reumatólogos como, entre comillas, el profe Iglesias, se ha dedicado a realizar en los últimos 20 años la tarea del estudio de la historia de las enfermedades, particularmente de las enfermedades reumatológicas. Es fascinante y atractivo escuchar la historia de su primer conferencia sobre el tema en particular de la historia de las vasculitis, el cual desarrolló en Aruba hace aproximadamente 2 décadas,
y cómo a partir de allí obtuvo el reconocimiento de importantes miembros científicos que trabajaban el tema, como lo es el doctor Eric Matheson, de la Clínica de Mayo. Fruto de ello, iniciando un trabajo mancomunado, dando como producto múltiples publicaciones que hacen referencia a esta historia y que las escuchamos el día de hoy, y llegando a la actual recopilación de las mismas. El doctor Iglesias ha liderado de una manera ejemplar esta compilación histórica, en la cual han participado varios de sus colegas ilustres reumatólogos, tanto en la Universidad Nacional de Colombia, así como de otras instituciones académicas y científicas a nivel nacional e internacional. Se destaca igualmente el apoyo de su hijo, el doctor Antonio Iglesias Rodríguez, así como el de toda su familia, y miembros del equipo médico-científico de la Clínica de Mayo en Rochester, entre otros. Especialmente es de resaltar cómo el doctor Iglesias ha logrado involucrar a miembros de diferentes generaciones, particularmente las generaciones jóvenes, estimulándonos en el afecto y afinidad por el conocimiento de la historia de las enfermedades, como lo es el caso de la historia de las vasculitis. Varios de los que fuimos sus estudiantes en su momento, tuvimos la oportunidad de presenciar sus largas y extensas jornadas de trabajo y lectura minuciosa, para comprobar la veracidad de la secuencia cronológica de todos los interesantísimos hechos que hoy nos ha expuesto de manera tan amena y coherente. Fuimos testigos de su forma de viajar a diferentes bibliotecas y librerías mundiales en búsqueda de, por ejemplo, una foto faltante o un detalle especial para que así todos los componentes de esta historia fueran congruentes. Logró superar, como él mismo nos lo contaba, barreras tecnológicas del momento, como las dificultades para obtener una foto, una imagen escaneada o una copia. Como ejemplo de ello, la obtención de la foto, que hoy nos compartía del libro original del doctor Robert Whelan, quien fue el autor del primer libro de dermatología del mundo y que hoy nos ha presentado. De igual modo, recopiló testimonios de importantes científicos que fueron testigos o actores de los diferentes desarrollos académicos a lo largo de la historia de las vasculitis, compilando también imágenes histológicas de diversos centros, incluido su centro académico en el Hospital San Juan de Dios durante varias décadas. Es en este momento en donde nos podemos preguntar, ¿y por qué puede ser importante el conocimiento de la historia de las vasculitis? Y allí inicio esbozando una respuesta, trayendo en mención una frase de Hipócrates y que el doctor Iglesias nos la perpetúa. Numerosos y extraordinarios descubrimientos se han realizado en el transcurso de los siglos, y los restantes llegarán si los hombres capaces e inteligentes, conocedores de los descubrimientos antiguos, los toman como punto de partida de sus investigaciones. El doctor Iglesias siempre nos recuerda esta frase. Y esta valoración histórica nos permite conocer desde el abordaje histológico, pasando por el inmunológico, del laboratorio y clínico a lo largo del tiempo. Las vasculitis nos permiten conocer la historia en realidad de la medicina en diferentes campos, como lo pudimos ver el día de hoy, dado que no solo su fisiopatología, sino sus diversas manifestaciones clínicas muestran efectivamente el compromiso a diferentes niveles y, por ende, la necesidad de conocimiento por parte de los actores de la salud en múltiples áreas. Personalmente considero que ha sido uno de los temas de profundización de la historia de la medicina, entre muchos otros que el doctor Iglesias ha trabajado, que es distinguido, ya que a través de su exploración nos lleva a revisar las variadas manifestaciones, patologías y múltiples escenarios clínicos, no solo en reumatología e inmunología, sino de toda la historia de la medicina. Como ejemplos de ello, y sin pretender hacer un resumen de la ilustre presentación que el doctor Iglesias ha desarrollado, destaco los conceptos que nos ha presentado y que también ha publicado en su libro, como lo son los iniciales de Galeno y Celsus sobre esta temática, los posteriores de Morgagni, la historia de la arteriosclerosis descrita por Webster y Brunner y cuya histopatología fue posteriormente desglosada por Rokitansky y Virchow, los aneurismas aórticos por Morgagni también, la fiebre reumática o llamada arteritis reumática por Boileau, la mesoaortitis sifilítica descrita por Hodgson, que hoy también nos presentaba, y pasando así por todos los diferentes caminos que llevaron a la concepción de las vasculitis como grupo y llegando a sus diferentes clasificaciones. A través de este abordaje histórico se explora gran parte entonces de la fascinante historia de la medicina y ahí así lo consideramos fundamental su conocimiento por parte del médico general
y diversas especialidades como patología, anatomía, inmunología, reumatología, imágenes diagnósticas, medicina interna, cirugía general, neurología, neumología, oftalmología, nefrología, dermatología, pediatría y muchas otras más, que en realidad tendría que mencionar todas las especialidades y que omito solo para hacer un poco breve este listado sin ser menos importantes. En este punto haré alusión a Sir William Osler, a quien el doctor Iglesias nos encaminó a conocer y destacar los frutos de sus trabajos. Osler fue un gran coleccionista de libros de historia de la medicina. Después de su muerte, su colección formó la parte principal de la Biblioteca de Historia de la Medicina de la Universidad de McGill. Algunos investigadores actuales consideran que tal vez fue Osler uno de los iniciadores del concepto que se ha llamado recientemente medicina translacional y que unos años atrás se denominaba From Bench to Bedside o B2B, dado que durante la creación de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins promulgó el concepto de trasladar los conocimientos del laboratorio a la cama del paciente, ya que inició un esfuerzo intensivo por mantener cercanos tanto los grupos clínicos como básicos. En estos momentos en los que hablamos de medicina translacional y medicina personalizada, en los que a nivel mundial se busca estratificar a los individuos en los diferentes perfiles, algunos se han preguntado si esta, entre comillas, nueva forma de abordar la medicina no corresponderá a la misma mirada y concepción que se tenía en el pasado. Y es allí en donde consideramos que para poder respondernos eso es importante evaluar la historia y consideramos que un ejemplo que se presta precisamente para abordar la respuesta a esta pregunta es la historia de las vasculitis. Esta historia nos muestra cómo diferentes elementos clínicos han sido signos patognomónicos, como el doctor Iglesias nos los mostró hoy, y clásicos de las vasculitis, pero a su vez como diferentes desarrollos científicos y terapéuticos, como nos lo mencionaba el ejemplo del uso de los glucocorticoides o esteroides, se han perfeccionado paralelamente. Hoy en día, a través de todos los avances de la historia de las vasculitis, se puede llegar a detectar grupos de riesgo y perfiles de individuos particulares, gracias a sus características preclínicas, clínicas, serológicas, genéticas y de los diferentes biomarcadores pertenecientes incluso a las llamadas actualmente ciencias ómicas. A su vez, se han tenido bastantes avances terapéuticos que van paralelos al avance de la biotecnología, de modo que varios individuos han cambiado el curso natural de estas enfermedades al beneficiarse de estos avances. Son entonces las vasculitis un interesante ejemplo de la medicina translacional, actualmente denominada medicina de precisión, puesto que conjuga conceptos básicos, histológicos, clínicos y biotecnológicos, entre muchos otros. Con todos estos elementos respondemos entonces en parte la pregunta que nos planteamos, puesto que la historia de las vasculitis nos muestra cómo los elementos clínicos llevaron a búsquedas en el laboratorio y a su vez dichos hallazgos se trasladaron de nuevo a la clínica y al beneficio del paciente. En Colombia no tenemos datos precisos sobre la prevalencia y a nivel mundial igualmente ha sido muy difícil determinarla. Se estima que estas enfermedades tienen una prevalencia aproximada de 130 por millón para aquellas que son vasculitis ANCA positivo y con una incidencia aproximada 20 por millón. A su vez, la mortalidad ha sido muy alta y recientemente ha sido revisada y reportada, informada por un grupo del doctor Sergei Moiseev y colaboradores hace 2 meses, quienes a través de un extenso metaanálisis recopilaron toda la literatura mundial disponible e ilustran que tiene un incremento entre 2 a 7 veces si se comparan con individuos de la población general, y esto es un valor bastante alto en términos de mortalidad. Dicho metaanálisis demuestra que a lo largo de la historia, la mortalidad de los pacientes que sufren de este grupo de vasculitis ha venido disminuyendo cuando se comparan con las cohortes de los años 70. Sin embargo, y es bien llamativo el título que le colocaron al artículo que recientemente publicaron, ellos lo denominan misión incompleta, dado que aún faltan muchos esfuerzos para su detección temprana y disminuir así el impacto en el compromiso sistémico, como lo es, y el doctor Iglesias bien nos lo ilustró, el compromiso cardiovascular y la enfermedad renal terminal. Para nosotros la tarea es grande: determinar la prevalencia, ampliar la investigación para continuar construyendo la historia, disminuir el impacto en la morbilidad y el compromiso severo de órganos y que ponen en riesgo la vida de los pacientes que las padecen.
Consideramos que es imprescindible y no solo anecdótico conocer la historia de las vasculitis para poder actuar en un modelo de la llamada medicina personalizada que va desde la predicción, pasando por la prevención, personalización y participación de los individuos. Es esta historia de las vasculitis, excelentemente presentada por el doctor Iglesias, un estímulo para que las nuevas y actuales generaciones continúen la investigación en este tema. Gracias, doctor Iglesias, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Su comentario, verdad que viene muy al caso y empieza usted, no solo lo menciona al final de su comentario, que son hechos de que todo este conocimiento e investigación tiene que venirse personalizando y tiene que venirse modernizando y tiene que venirse aplicando no solamente desde la prevención, sino hasta el tratamiento. Así que usted como representante de las nuevas generaciones tiene mucho que hacer aquí para allá. Muy bien, muchas gracias por su comentario. Creo que nos queda tiempo, entonces hacemos una pequeña sesión de preguntas. Entonces, yo quiero preguntar. Sí, doctor Hernández. En los años 70 trabajaba yo en el Hospital Militar Central. Cuando ve un niño con la patología conocida del síndrome de Kawasaki. No pretendo decir, pero en el libro que tengo, ahí menciona la enfermedad de Kawasaki. Y un congreso mundial con la parte de la pediatría, uno de los temas fue la enfermedad de Kawasaki. Y la muerte de los niños con la enfermedad de Kawasaki por los microaneurismas de las arterias coronarias. Gracias por su amable atención y felicito a los exponentes aquí en la academia esta noche. Sí, académico Gamarra. Yo creo que después de oír la exposición del doctor Iglesias, como en tantas otras ocasiones anteriores, queda uno con algunos interrogantes, pero yo quisiera referirme a un solo punto, el que tiene que ver con el Wegener, la granulomatosis de Wegener. Y como nos anunció, nos dijo que se conocía el dossier y por el motivo por el cual se pedía que se le quitara el nombre por ser Wegener un médico nazi, la curiosidad que me asalta es saber si él utilizó su condición de médico nazi para descubrir esta enfermedad o para describir esa enfermedad, o de alguna forma eso, porque de otra forma pues no sé si el mérito lo tiene por su conocimiento o por sus estudios propios o si por su condición de médico nazi, no sé. El doctor Germán. Lo que pasa es que en la historia, Klinger, en el año 31, con Rosle, van al Hospital Charité de Berlín, y él está en Alemania. Entonces, el que describe la enfermedad es Klinger y Rosle, pero el que la sustenta en sus dos artículos son el año 1933 y 1936, son los artículos que ahí yo puse acá. Y él describe realmente la enfermedad y la hace muy bien, lo describe muy bien. Por eso le dan la denominación de enfermedad granulomatosa de Wegener. Ya me explico. Pero al estudiar ya el dossier que se descubrió con Daniel Wallace, que es un médico americano, averiguaron todo y encontraron que Stanler era el líder del nazismo en esa zona, pero él había descrito la enfermedad previamente. Pero no se te olvide que el del 33 ya Hitler se estaba tomando Alemania, ya se había tomado a Múnich, bueno, cuando las ventanas rotas, me acuerdo yo de la parte esa. ¿Sí me explico? Ya él estaba ya en el poder.
Ya el nazismo funcionaba ya en la década del 30. Sí, doctor Peñaranda. Doctor Antonio, doctora Adriana, felicitaciones por la charla. Yo soy otorrino y entendí. Yo creo que ustedes ya pueden decir, se la dimos a unos otorrinos y entendieron. Eso quiere decir que ha sido muy didáctica, ¿correcto? Dentro de toda la exposición yo pensaba mucho en mi práctica. Yo hago mucho otología y tenemos una serie de problemas de otología en los cuales cuando le preguntan a uno qué es lo que tengo, artritis, qué es lo que tengo, polineuritis, ¿sí? No lo podemos probar ni lo sabemos tampoco. Teóricamente esos pacientes se les dan por medicina basada en la evidencia y anecdóticamente en la experiencia también, corticoides y muchos mejoran, pero también sabemos que muchos iban a mejorar sin corticoides. Pero por lo menos después de los corticoides los pacientes están muy contentos por la euforia que produce el corticoide, sordos pero contentos, ¿correcto? Entonces me preocupaba mucho y veía yo, ustedes que manejan todo este tipo de pacientes con verdaderas arteritis de verdad, ¿qué prevalencia o qué porcentaje de pacientes con problemas de oído comparados con estos pacientes normales que uno pregunta y le dicen, sí, estoy tomando, todas las mujeres toman tiroides, todas, yo no sé por qué. Las otras uno encuentra que tienen artritis y toman metrotexato y una serie de drogas, pero realmente para nosotros es muy difícil aventurarnos a decir que si es una arteritis. Yo soy un poco más lanzado, dije en el libro de los pacientes, no, es que nadie sabe, yo no sé, que me dijeron que era esto, bueno, pues dígale al doctor que le pruebe, pero yo no. Entonces me interesa mucho el tema en el sentido en que posibilidad de comparar, por ejemplo, cómo está el oído de todos estos pacientes con una serie de electrofisiología que podemos hacer comparados con pacientes normales de la misma edad, pareados completamente, y mirar a ver si hay algún tipo de factor que uno pueda decir predictivo, asociativo o algo. No sé si usted fue el que hizo el libro de otorrino que yo escribí la parte de sordera neurosensorial. No sé si eras tú el que hiciste, el autor del libro, que yo escribí esa parte. Cuando yo leí ese capítulo, yo no conocía bien la patología. Pero al escribir ese capítulo me di cuenta que esos pacientes que quedan sordos súbitamente hay que tratarlos con corticoide urgente. Es una de las partes. Hay que tratarlos con corticoide inmediatamente o quedan sordos. Cuando se demoran 2 o 3 meses ya quedan sordos. No, sí. Una paciente que sordera aguda, tratarlo, urgente. Neuritis óptica aguda, también tratarla y después averiguar. Sí. Está claro que no se quedan sordos. Pero los pacientes con vasculitis, cualquiera puede producir problemas de sordera. El lupus puede producir sordera. El síndrome antifosfolípido primario y secundario puede producir sordera. Pero son cómo documentas esa sordera, excepto que usted tenga el diagnóstico. La única que se diagnostica así es la neurosensorial, la que se inicia súbitamente. Pero las vasculitis, la poliarteritis, no, eso está descrito. El Wegener es el más importante. El Wegener produce proptosis ocular. Eso, yo he visto los pacientes con proptosis ocular, produce problemas, el subglótico se cierra y usted puede comprometer el oído también, sí, claro. Pero hay que descartar esa parte que es la neurosis. ¿Qué posibilidades hay realmente de que pudiéramos en un momento dado hacer toda la electrofisiología del oído en ese grupo y compararlas con otros? Sí, se puede, claro, se puede empezar, eso es bueno. Ustedes tienen esos pacientes, yo tengo los otros. Bueno, la idea es trabajar en equipo, yo no tengo problema, a mí me gusta el equipo. Gracias. Y quisiera adicionar a lo que dice el doctor Iglesias un dato que usted resalta que es supremamente importante, y es cuando las pacientes tienen hipotiroidismo y todas toman medicamento, posiblemente ese es un predictor de que esas pacientes ya tienen autoinmunidad, puesto que la principal causa de la enfermedad tiroidea hoy en día es el hipotiroidismo autoinmune. Entonces, una forma de predecirla es realizarle anticuerpos tiroideos que casi no se realizan porque igual el tratamiento es el mismo.
Y por otro lado, buscar marcadores predictivos, como el doctor Iglesias lo mencionaba, los ANCAS, los CEANCAS, y por otro lado pensar en los diagnósticos diferenciales también inflamatorios. El doctor lo mencionó, el síndrome antifosfolipídico, que tiene un tratamiento diferente porque es anticoagulación, y demostrar el compromiso trombótico a nivel micro, a nivel de todo el sistema auditivo, ustedes lo saben, no es fácil, entonces casi que es una prueba y error. Y respecto a la pregunta inicial de la prevalencia, como lo mencionamos, no es fácil decir cuál es, si ni siquiera está tan fácilmente establecida, pero claramente dentro de todas las vasculitis es más el previamente llamado Wegener el que compromete el oído. Y sobre las mujeres que toman tiroides, yo creo que el 60% hay mucho hipotiroidismo. O hay sobrediagnóstico. Porque el problema del hipotiroidismo se supone que cuando tú tienes una prueba de TSH por encima de 9, que ya se trata, o de 8, de 7. Pero aquí es que realmente sí existe una alta prevalencia de la enfermedad de hipotiroidismo. Más frecuente, muy frecuente, y la tiroiditis de Hashimoto se ve mucho. La tiroiditis de Hashimoto se ve mucho, que es la parte autoinmune que dice la doctora Adriana. Claro. Sí, doctor Osorio. Bueno, yo quisiera volver un poquito a la pregunta que ha hecho el doctor Gamarra y a la historia que nos contó el doctor Iglesias sobre Wegener. El hecho de que Wegener haya descrito, como lo describió tan magníficamente, su síndrome, no le quita, pues el epónimo debería seguir. ¿Cuántos médicos no muy importantes que han hecho descripciones fundamentales en la medicina han sido médicos de dictadores, de emperadores, y no se les ha quitado su nombre por esa razón? Su concepto, su concepción política e ideológica y todo eso, no creo que deba jugar. En este caso, si hubieran ganado los alemanes, los nazis, este tipo pues sería famoso y todo el mundo lo reconocería, ¿no? Pero como fue nazi, entonces dijeron, este tipo pues no vale, ¿no? El tipo hizo una descripción fundamental para la medicina desde quitándole cualquier connotación política e ideológica. Entonces yo pienso que eso no corresponde. Si fuera en la Unión Soviética en el tiempo de Stalin, que describió pues lo mismo, entonces hay que quitarle al tipo todo su trabajo que ha sido un aporte para la humanidad a la hora de la verdad. Entonces yo en ese sentido pienso que no corresponde a eso, el quitarle ese trabajo tan importante. ¿Hay alguna asociación entre estos pacientes que pueden tener una poliarteritis, digamos, en general, y problemas después de demencia? Bueno? Se ve demencia sobre todo en el lupus. La vasculitis es muy difícil que haya demencia, en el lupus sí, porque uno de los criterios es la psicosis en el lupus. Pero tú sabes que el lupus produce problemas a nivel de la microvasculatura por anticuerpos, por complejos inmunitarios, por la acción de Gellicum tipo 3, pero la demencia sí es típica del lupus, excepto en algunos pacientes que tengan accidente cerebrovascular por una vasculitis en alguna área importante, podría ocasionar, pero la demencia típica es del lupus. No se te olvide que los corticoides pueden producir problemas también, a veces en dosis alta pueden producir en algunos pacientes problemas no demencia, decirme yo, sino que el paciente pues se desequilibra en un momento dado, pero demencia típico lupus. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, doctor Iglesias, doctora Rojas, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Y se da por terminada la sesión.